Bienvenidos, qué lindo reencontrarnos una vez más acá, en este espacio, en el living de mi casa, en donde los invito que entren, pasen y pónganse cómodos. Gracias, Ale Rossi, querida. Yo también miro un ratito tu programa y me da un hambre cada vez que lo hago. Qué ganas de disfrutar eso tan rico que preparás. Bueno, bienvenida también, Ale, al programa y me encanta que te quedes escuchándonos. Nosotros tenemos un programa maravilloso. Antes quiero decirles gracias por todos los mensajes, gracias por todas las felicitaciones por el libro que acabo de lanzar a todas las plataformas digitales. Bueno, si no te enteraste, acordate de la manipulación afectiva al chantaje emocional, un libro que no te lo puedes perder y está en todas las plataformas digitales del planeta. Así que aprovechalo porque realmente salió muy bueno y estoy muy orgullosa, emocionada y contenta con el resultado. Y sobre todo, muy agradecida con todos ustedes que no dejan de escribirme, de llamarme y de felicitarme. Y sobre todo los que ya lo están leyendo y los que lo leyeron y que les hizo bien leerlo. Y eso para mí es tan gratificante que no se pueden imaginar. Bueno, abramos nuestro espacio sagrado y seguro, conectemos con el corazón, este espacio donde nos compartimos, nos ponemos en servicio, nos ponemos a realmente abrirnos desde un lugar en donde están todas nuestras emociones más elevadas, esas emociones que nos conectan con la plenitud, con el gozo, con la alegría, con el entusiasmo, más allá de las circunstancias. Cuando aprendemos a habitar ese espacio donde habitan esos sentimientos y esas emociones profundas y elevadas, empezamos a poder relativizar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, claro, el planeta está convulsionado, todos lo sabemos y lo estamos viviendo hace mucho tiempo y tal vez mucho más del que nos hubiera gustado, pero cuando empezamos a entender que todo tiene un propósito en este universo, que nada es un castigo de Dios ni nada es un despropósito o un porque sí. Todo tiene un para qué y para cada uno de nosotros ese para qué es único, individual y diferente. Por eso nuestra tarea como individuos es ir hacia adentro, hacer ese famoso viaje hacia el interior para entender para qué nos está pasando eso a cada uno de nosotros y por supuesto luego como comunidad y como humanidad entera. Pero nosotros tenemos un mensaje en lo que nos pasa a diario en nuestra vida, en los vínculos que tenemos, en las personas que nos cruzamos. Todo alrededor nuestro es energía y la energía es información. Esa información nos está diciendo algo que tiene que ver con nosotros. Aprendimos a leerla, a escucharla, a sentirla, a percibirla o seguimos caminando como autómatas, quejándonos de las circunstancias, sintiéndonos víctimas de lo que nos pasa en lugar de protagonistas de nuestra vida. Yo te invito a que reviertas esa forma de mirar el mundo, como si algo estuviera en contra tuyo, como si hubiera ahí encima de una nube un Dios castigador que nos está castigando por habernos portado mal. Y en lugar de ello, ¿por qué no nos ponemos en el lugar de experimentadores? Este aspecto humano que somos, que vino a transitar la tierra, a experimentar la tierra, siempre en conjunto, de la mano con esa más parte divina, elevada, inmensa, que es nuestra divinidad, nuestra alma, que habita en el área de nuestro corazón, donde está nuestra intuición, donde está nuestra sabiduría. Entonces, cuando aprendemos a conectar con esa parte, la vida se torna absolutamente una aventura, donde cada situación, cada contacto con otro, cada experiencia nos nutre y nos permite evolucionar y recrearla en sabiduría. Esa sabiduría que nuestra alma va atesorando es la que nos permite ir avanzando en el ciclo de la multiexistencialidad, una vida tras otra que venimos a experimentar hasta que el alma dice, ya está, no hay más experiencias necesarias y es lo que las grandes religiones dijeron, el momento de la iluminación, de la realización final, es el momento en donde ya entendí, en donde integré mi aspecto humano, temporal, limitado y pequeño con mi gran divinidad. Pero para eso necesitamos justamente poder conectar
con nuestro aspecto humano y qué rige nuestro aspecto humano desde el momento en que llegamos a la Tierra en este ciclo de multiexistencias. Y este es el tema que vamos a tratar hoy, justamente lo que nos hace tan humanos, que por un lado es la limitación de nuestra mente, que vive en la dualidad de esta dimensión. Todo es bipolar, todo tiene un opuesto. Y ahí es donde se construye el ego. El ego, que es esa parte que podríamos decir un yo falso, un disfraz, una máscara, que en realidad ha sido muy maltratado, muy vapuleado, muy menospreciado y siempre ha sido nombrado con desprecio, como si el ego fuera el culpable de algo y tuviera que ver con egoísmo. En realidad, el ego es nuestra defensa, que en amor hacia esa parte herida, hacia esa sombra que nos constituye en tanto humanos, él nos defiende. ¿De qué nos defiende? Nos defiende de conectar con esa sombra, con ese niño herido, con ese simbolismo que hemos creado desde este concepto de sombra de Jung o niño herido, que tiene que ver con esa parte nuestra, esos aspectos nuestros que han quedado en el camino, desconsolados, lastimados, tristes, dolidos, angustiados, frisados en algún momento de los primeros años de nuestra existencia en el planeta, en esta existencia, en donde nos fuimos conformando en esto, constituyendo como seres humanos. Ahí nuestro rígido iba siendo nutrido por el software al que le tocó y al que elegimos, papá, mamá o tutor significativo, para que ingrese esa información en nuestro cerebro y a partir de ahí pase a ser nuestro sistema de referencias. Pero ellos hicieron lo que pudieron, no siempre fue lo mejor recibido por nosotros. Cada uno de nosotros tiene sombra, cada uno de nosotros tiene un niño herido, lastimado, abandonado, descalificado, rechazado y muchas veces negado en algún lugar de su inconsciente, donde se instalaron esos programas condicionados que luego siguen actuando, a pesar que hemos crecido en seres adultos, pero como a mí siempre me gusta decir, somos niños lastimados disfrazados de adultos, en donde vamos por la vida con ese ego a cuestas, que es nuestra coraza defensiva, la que nos va defendiendo de formas diferentes según los programas que hemos adquirido y que hemos archivado y de acuerdo a los traumas, a las situaciones significativas, dolorosas, temerosas, angustiantes que hayamos vivido, ese ego se va a conformar en diferentes estrategias o mecanismos de defensa que van a ser los que nos van a permitir ir caminando por la vida de lo mejor que podamos, sin conectar con ese dolor tan fuerte que aún seguimos cargando. Entonces, así el ego se constituye muy relacionado con nuestro modo de supervivencia y todas las estrategias que hemos aprendido a lo largo de la vida para sobrevivir, ya sea atacando, volviéndonos reactivos, estando siempre en batalla, en guerra o confrontando, o tal vez siendo evitativos, temerosos, más bien retraídos, donde terminamos siendo esas personas que mejor no confronto porque es más seguro. Tal vez nos convertimos en personas complacientes, sumisas, sometidas a la voluntad de los otros, en donde el ego nos dice, mejor decir que sí, porque si decís que no, entonces tal vez el otro te deja de querer y eso duele mucho. Entonces, desde esos mecanismos de defensa que están instruidos desde el ego, aprendemos a decir sí cuando queremos decir no, no sabemos poner límites, nos sometemos a la mirada, al juicio y a la voluntad de los otros. O simplemente podemos terminar escondiéndonos, paralizándonos, no involucrándonos en nada, porque tal vez en algún momento de nuestro camino involucrarnos significó dolor, significó rechazo. No nos olvidemos que este ego está muy constituido desde este modo supervivencia del que les hablaba y está directamente relacionado con dos miedos muy importantes constitutivos, tanto seres humanos, y que lo traemos filogenéticamente, ya les diría, en nuestro ADN. Son dos miedos fundamentales que, por supuesto, el ego luego se va a encargar de que no tengamos que confrontar ni sufrir.
el miedo al rechazo y el miedo al abandono. ¿Por qué? Porque ambos significan la muerte. Por lo tanto, el miedo a la muerte está muy direccionado o muy relacionado con el miedo al rechazo y el miedo al abandono. Entonces, desde ese lugar se armó el ego, se armó este mecanismo de defensa con diferentes estrategias justamente para no ser rechazados o para ser abandónicos, para abandonar antes de que nos puedan abandonar o para rechazar antes de que nos rechacen. Son todas mecanismos de defensa que el ego amorosamente ha creado para evitar que contactemos con esas zonas oscuras, dolorosas, con miedo, con desesperanza, con angustia, con incomprensión, con incertidumbre, que ese niño que en algún momento fuimos, y hoy ya se sabe que esto tiene que ver con lo vivido en el útero materno hasta los 7 años, fue almacenando en su inconsciente. Y cuando digo en su inconsciente, justamente no lo tiene disponible en la conciencia. Esa es nuestra tarea de adultos, es volvernos conscientes de lo inconsciente y observarnos de cómo seguimos caminando, respondiendo a esos programas y desde la conciencia, la autoobservación y el registro, decidir si es el camino que queremos seguir, si queremos seguir pateando la misma piedra. La resultante de todo esto, lo importante de todo esto es que todos vinimos a transitar esta experiencia humana para aprender lo que es el amor. Primero el amor a nosotros mismos y luego el amor hacia el otro. En tanto el ego siga manejando la vida de cada uno de nosotros, no nos vamos a amar absolutamente de forma integrada y para eso necesitamos reconocer nuestras partes lastimadas, nuestra sombra y también nuestra luz. Esto es todo lo que vamos a hablar hoy con mi amorosa, querida invitada Antonia Regalado, que ella es una de las invitadas del Congreso Internacional Virtual que hemos hecho con mi querida amiga Mónica Villarreal allá en el 2019, que tenía que ver con ir del miedo a la acción. Te invito, si todavía no entraste, entra a mi web, ahí vas a encontrar un botón para informarte de qué es ese evento que fue magistral del miedo a la acción, en donde más de 42 expertos de toda Latinoamérica y España han participado para hablar acerca del miedo. Imagínense una temática que nos es tan constitutiva en tantos seres humanos. Antonia fue una de ellas y fue en ese momento que tuve el enorme placer de entrevistarla porque fue una de las ponentes en donde nos conocimos y gestamos una linda amistad. Y hoy, una vez más, tengo el enorme placer de que ella esté aquí con nosotros en este programa Desde el Corazón, porque ella también es desde el corazón y es puro corazón. Les voy a contar quién es Antonia antes de invitarla a entrar. Antonia Regalado es de Bogotá, Colombia. Se formó como psicóloga en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Realizó su especialización en hipnosis terapéutica en Madrid. Se formó como terapeuta MDR y para traumas y fobias, facilitadora de CMR, Cellular Memory Release, y consteladora familiar. Se ha desempeñado como psicoterapeuta en consulta individual desde 1997 y continúa haciéndolo. Imparte talleres de desarrollo interior y expansión de la conciencia. Es coautora del libro Liderazgo Armónico, y autora del libro Don Ego. Y Antonia se define así: me considero una amante apasionada de lo humano con la luz y con su sombra. Así como hay amantes de los animales, de la ecología, yo me considero amante de la humanidad y todavía creo firmemente que tenemos remedio. Desde niña me he interesado por el dolor y el sufrimiento humano, comprendiendo finalmente que son dos cosas distintas. El dolor es inherente al humano y sufrir es opcional. Siempre he querido comprender el mecanismo del sufrimiento. ¿Qué me hace sufrir? ¿Qué hace sufrir a los demás? ¿Sufrimos todos por lo mismo y con la misma intensidad? Todo esto me llevó a estudiar psicología y a ejercer como terapeuta y también a escribir el libro Don Ego, por eso el programa de hoy hablando con Don Ego, porque el sufrimiento es terreno propiamente egoico.
Y este es un poema que está en su libro, justamente en este libro, Don Ego, que me encantó. Me reconcilio conmigo, ese es el paso 1. Amarme a mí misma, eso es lo más oportuno. Con brillo y sombras, miedo y coraje, todo incluido, me entrego, me suelto, me rindo, me inclino, me atrevo a amarme, ya no es prohibido. Qué bonito. Así le damos la bienvenida. Adelante, Antonia, qué lindo tenerte. Hola, mi querida, ¿cómo estás? Qué lindo Me encantó tenerte. tu introducción al ego, porque ya tocaste un montón de puntos así importantísimos de lo que vamos a hablar hoy. Y ahora vamos a abrirnos porque tenemos un montón. Imagínate, Antonia, querida, hablar del ego es enorme, es un temazo. Lo reservé para vos, muchos programas lo toqué tangencialmente, pero yo sabía que si había una experta en el tema del ego, eras vos porque fuiste una gran exploradora, investigadora, te metiste ahí desde tu propia experiencia personal hasta terminar escribiendo este libro con el cual nombramos el programa de hoy, Hablando con Don Ego. Y me encanta haberlo hecho de esta manera y poder entrar de lleno en esta temática hoy con vos, como psicóloga, como especialista en este tema, como alguien que lo exploró en lo personal. Creo que es una temática muy rica que además me gustaría desmistificar, que es un poco lo que hablé hace un ratito y yo sé que vos pensás de la misma manera. Esto como si el ego fuera el villano, ¿no? Como si el ego estuviera en contra nuestro, que hay que destruirlo. La verdad que no, hay que agradecerle para empezar, porque fue nuestra gran defensa, nuestro defensor número 1, pero me parece que es ahora sí momento de comprender qué tiene el ego para nosotros, qué nos dice el ego y qué es el ego. Así que, Antonia querida, lancemos por la pregunta más básica, ¿qué es el ego? Bueno, pues mira, a la luz de la información que manejo en el libro y que vamos a manejar en esta charla y que veo que está muy de la mano con lo que tú hablaste, es toda distorsión debida a la identificación con un falso yo. Tenemos una idea muy tradicional que, donde decimos que el ego alude a todas estas personas vanidosas con delirios de grandeza, pero en realidad es muchísimo más amplio que eso. Y ese ha sido uno de los problemas a la hora de ponernos frente a frente, porque lo tenemos como si solo fuera ese pedacito y resulta que es toda identificación con un falso yo, una identificación conceptual o con algo material. Y el problema no es el mecanismo que usa la mente para identificarnos, sino el problema en realidad es que nos perdemos en la identificación. Es como si fuera un actor y yo entro a una obra de teatro y digamos que mi personaje sea Pepita y cuando termina el show yo sigo pensando que soy Pepita día y noche y no salgo de ahí. Soy mucho más amplia que Pepita, ¿no? Además tengo muchas otras facetas y disfraces y demás. Entonces, el ego, claro, se volvió el malo de la película. De hecho, sabemos la influencia que tiene día a día en nuestra vida, pero aún así no nos gusta poner al ego, los temas de ego sobre la mesa. Podemos hablar del ego de los otros, No del nuestro. pero el nuestro es como que no, somos muy sensibles y susceptibles a ese tema. Y como lo planteo, en realidad es una estructura del diseño humano. Es una estructura que nos permite tener una identidad, ¿sí? Antonia ha regalado en este planeta. Es como decirte una ficha en el parqués. Entonces, una va a ser la ficha roja, otra la verde en el parqués o en el parchís, no sé cómo le digan en Argentina. Bueno, el caso es que tenemos nuestra fichita de juego, este vehículo físico de identificación, y vamos a jugar nuestra partida.
y vamos a creer que estamos separados. Vamos a jugar a que estamos separados. Eso nos permite nuestro diseño egoico, que está súper conectado con nuestra mente dual y que nos da esa ilusión de separación. Entonces, el sentirnos separados nos ha permitido tener una experiencia humana. Sí, es el humano en experimentación, sí, separado al otro. Pero si nos quedamos metidos en ese personaje, en ese don ego que le puse el don ahí delante como personaje teatral, si nos quedamos metidos en el don ego sin saber que somos mucho más, nuestra vida va a ser muy limitadita y vamos a estar en pie de guerra continuamente. Hay un otro diferente a mí con el cual yo tengo que luchar, a menos que piense exactamente igual que yo, porque entonces ahí digamos que nos podemos llevar bien, pero al ser el otro diferente, yo lo veo como una amenaza, o por lo menos mi parte egoica. Entonces, todos tenemos ego, aquí no se salva nadie. Sí es un mecanismo que nos permite experimentar ciertas cosas, pero no puedes ser quien tiene las llaves de mi casa, ¿sí? Es como, en mi casa tengo que mandar yo, digamos, mi conciencia más amplia. Y él es un inquilino que me presta unos servicios. Yo le llamo como un secretario o una secretaria que si está bien ubicada y está en su lugar, nos presta un muy buen servicio en este juego, ¿no? En el que estamos. Así que, pues claro, es el villano porque a veces nos hace muchas trastadas, sobre todo porque está oculto con muchos disfraces. Y, y siempre digo lo mismo y lo hablo ahí en el libro de, de cómo este personaje de hace ya varios años, que se llamaba El Hombre Invisible, y el hombre invisible eh, no tenía grandísimos poderes, no era el más fuerte, no volaba, todo eso que hacían otros superhéroes. Sin embargo, no era visto. Y como no era visto, tenía un poder tremendo. Entonces, eso es como lo que muchas veces nos pasa con nuestro esquivo ego, que se camufla y, y nos identificamos y dejamos de ser nuestra totalidad, dejamos nuestra dimensión del ser, nuestro ser esencial, por convertirnos en una pequeña identidad que cree que tiene que defender su identidad a muerte, sus ideas a muerte, su religión a muerte, porque está completamente identificado con un sistema de creencias que le permite estar vivo. Entonces, si otro es de un partido político diferente al mío, eh, pues es una amenaza. ¿Sí? Es como yo tengo que colonizar. Eh, Es un poco lo que decíamos, Antonia, esta necesidad de rigidizarse frente a lo que es diferente, ¿no? A lo que es una amenaza. Y yo creo que ahí sí el ego es el que nos pone en combate. ¿Por qué? Porque tememos que lo que el otro diga pueda mover nuestras estructuras, entonces la tenemos que combatir. Esto es como, a ver, como la envidia. ¿Qué tengo que hacer con la envidia? Tengo que destruir el objeto que envidio porque me recuerda que yo no lo tengo, ¿no? Esto es una manera de, el ego también me dice, si esa persona piensa diferente, ¿qué pasaría si yo me tengo que flexibilizar ante lo que pienso? ¿Sabré qué hacer con otra idea? El ego no me permite que el otro me penetre con una opinión diferente, porque la incertidumbre de sabré qué hacer con eso, mejor sigo defendiendo a muerte lo mío. Y ahí vemos las guerras de egos, que lo llamamos normalmente, ¿no? Que es yo defiendo mi idea como si fuera la verdad y vos defendés tu idea como si fuera la verdad. Y nos olvidamos que es el ego el que nos hace creer que esa idea es una verdad, cuando en realidad no hay verdades absolutas, sino formas de percibir la realidad. Y ahí es donde tenemos que entrar para entender que el ego lo que está haciendo es defendiéndonos frente a una amenaza. Porque lo que vos pienses diferente a mí es una amenaza para mí.
Claro, lo que pasa es que como el ego pertenece al mundo de lo dual, disocia, está muy conectado con mecanismos de nuestra mente racional, entonces fragmenta, disocia para poder ex- explorar y luego se identifica a muerte con algo y deja de ser todo lo demás. Entonces, si yo estoy metidita aquí, pues va a haber mucho espacio, va a haber mucho vacío, ¿sabes? Y desde aquí me van a faltar un montón de cosas porque yo soy mucho más amplia y mi ser esencial lo sabe. Y el mundo es mucho más amplio con multitud de sabores, colores, texturas, nacionalidades y demás. Entonces, estando aquí, me da miedo morir, porque si estoy tan identificada con este pedacito, pues tengo miedo a morir. El ego siempre cree que no es suficiente. Siempre está conectado con la carencia, con aquello que no es, aquello que le falta, eh, o aquello que le falta al otro. Si el otro fuera como yo, tan simpático, entonces ahí sí lo podría aceptar. ¿Sí? Pero no se ha parado en ese eje, en ese punto central donde es todo, no hace falta nada, estoy dentro del tablero del juego y vengo a mover mi ficha lo mejor que se pueda, ¿sí? Sin estar generando guerras continuamente, ¿no? Lo que pasa es que en esta vinculación con el otro, y es un poco desprendido de lo que decíamos recién, es un trabajo de evolución, madurez, autoconocimiento, aceptación, el comprender que el otro es diferente a mí, es un otro que piensa y ve, que siente y percibe la vida a su manera, pero que no es la verdad, como tampoco lo es la mía. Desde ese lugar, cuando podemos entrar a la humildad, desde la humildad de la limitación del humano que somos, que primero vive desde sus creencias limitadas, que son mías, no tuyas, desde mis 5 sentidos humanos absolutamente limitados, pero que a pesar de nuestra limitación creemos que vemos lo que es, que percibimos lo que es en la realidad y que lo que pensamos es la verdad. Entonces, desde ese lugar, cuando confrontamos, nos empezamos a defender con las estrategias que el ego mejor le resulten, de acuerdo a nuestra historia, porque no todo el mundo va al combate. Algunos se someten a la voluntad del otro, aunque sientan que están siendo abusados de alguna manera. Pero ese es el ego que te dice, mejor no pongas límite porque duele, o mejor ataca porque si no te van a atacar a vos. Tiene tanto que ver con el poder aceptar que yo soy yo, vos sos vos, que no te tengo que convencer de nada de lo que pienso, siento o hago, y que tengo que aceptar que yo no soy monedita de oro para que vos me quieras, me aceptes, o quieras que yo, o simplemente tengas la flexibilidad de comprender que yo puedo ver las cosas diferentes. Desde ese lugar, Antonia, me parece que es un trabajo de profundización, de madurez, de autoconocimiento importante. Vos decías que vos trabajás mucho esto en tu consulta privada. ¿Cómo trabajás con tu gente para cuando vienen en este tipo de instalados en un ego, ya sea desde la victimización, desde el ataque, desde la manipulación, desde todas las estrategias de los diferentes egos que tenemos en consulta? Ujú. Claro, tenemos que entender, por eso decía inicialmente, que tiene muchos disfraces, porque efectivamente uno de los disfraces más increíbles es el de la víctima. Claro. Me he partido, hay una víctima y un perpetrador, y yo estoy parada aquí. Esto no soy yo de ninguna manera, ni tiene nada que ver conmigo, pero no ha ampliado a darse cuenta por qué yo estoy resonando con esto, por qué invité a mi escenario esta otra energía. Fíjate que ahora que dices eso, te digo que una de las cosas que a mí me ha ayudado siempre que trabajo con lo humano, con cualquier aspecto humano, a mí me ayudó mucho una pregunta y es, ¿cómo contesto la pregunta, ¿quiénes somos? De acuerdo a cómo yo conteste quién soy o quiénes somos,
pues va a ser mi realidad. Entonces, claro, nosotros estamos todavía increíblemente, después de tantos años, muy newtonianos y muy darwinianos. Entonces, muy newtonianos en el sentido de que todavía creemos que todo es material, ¿sí? Cuando ya la física cuántica desde 1900, al principio de 1900, los 1900 ya dijo, oigan, la parte más chiquita, mínima de la materia no es el átomo. Resulta que el átomo tiene electrones y protones y resulta que si nos metemos a los electrones y protones para ver cuáles son los ladrillos de nuestro mundo material, resulta que son ondas de energía. Entonces, ups, no, espérate, entonces somos energía, somos paquetes de energía. Y bueno, ahí ya la física cuántica afortunadamente ha dado respuesta a tantas cosas. Sin embargo, los libros de texto y seguimos muy aferrados a esa concepción que tenemos de que somos materia y por lo tanto estamos separados unos de otros. Entonces viene la física cuántica y nos dice, no estamos separados en realidad. Y esto que somos es más de lo que pensamos. Somos multidimensionales y esto es una superposición cuántica donde está mi ámbito físico, mi ámbito mental, mi ámbito espiritual, donde todo se interrelaciona. Entonces, claro, si nos hubieran inculcado mucho más esto desde niños, seguramente no tendríamos tantos problemas tampoco en nuestras relaciones. Y digo darwinianos también porque Darwin en el origen de las especies, él hablaba de que lo natural es, pues es la lucha, ¿sabes? La competencia. Y resulta que la biología actual dice, no, nuestros cuerpos y todos los sistemas no funcionan por, digamos, el más apto. Por supuesto que tenemos un dispositivo, tenemos todo un paquete para poder sobrevivir, digamos, el kit de supervivencia, pero somos muchísimo, muchísimo más amplios que eso y resulta que es desde la cooperación. Entonces, claro, no tengo ni que luchar contra el ego, ni tengo que luchar contra la tristeza, ni tengo que luchar contra los miedos, sino incluirlos porque todo pertenece. Entonces, cuando uno empieza a contestar la pregunta, ¿quién soy o quiénes somos como humanos, parados en otro paradigma, eh, viéndolo desde otro paradigma, con otros lentes, ahí es cuando digo, oye, sí tenemos una grandeza que no estamos viendo. Somos mucho más que todo eso que vemos en los noticieros. Yo no estoy diciendo, es decir, no puedo defender muchas del despliegue de crueldad que uno ve en los noticieros y demás. Y yo digo que una torpeza relacional, ¿sí? También muy, muy propia del humano. Listo. Pero no nos podemos quedar solo mirando nuestra sombra, porque resulta que hay una grandeza humana que no estamos viendo, entonces nos estamos relacionando de una parte muy limitadita y vamos a perder mucho de esta grandeza de ser unos seres humanos en la Tierra. Es cierto, Antonia, que esto es un cambio de paradigma absolutamente gigante y que el planeta está despertando de a poquito y yo creo que todo esto que está ocurriendo también tiene que ver con ese despertar de a uno, de todos los que veníamos tan dormidos, automatizados, viviendo como robots en este planeta, mientras el camino de la humanidad es despertar. ¿Qué es despertar? Esta integración de la que vos hablás, es conectar con el amor que vive en nosotros, con el amor que somos cada uno de nosotros y reconocer el Dios que vive en nosotros mientras veo, reconozco y percibo el Dios que vive en vos. Esto que vos hablás de cambiar, reemplazar la competencia por la cooperación,
es crucial, porque ahí es cuando empiezo a desplegar un millón de otras experiencias, como tiene que ver la solidaridad, el compartir, el estar para el otro, la empatía, un millón de otras situaciones o experiencias o emociones que tienen que ver con la evolución del humano. Ahora, convengamos que todavía el planeta y gran parte de la humanidad está dormida y seguimos, gran parte de la humanidad sigue victimizándose frente a las circunstancias, sintiendo que no tienen nada para hacer. Y a veces esas personas, desde ese ego, están todo el tiempo criticando, juzgando a las circunstancias en lugar de hacer su viaje interior. Y ahí es donde aparece ese ego que ve el afuera como diferente a sí mismo, lo juzga, lo critica. Y en este juzgar y criticar ese mundo de ahí afuera, lo que nos olvidamos, que el mundo de ahí afuera nos refleja, tiene que ver con nosotros. Lo que tenemos que ver de nosotros mismos, cuando no lo podemos ver adentro, lo tenemos representado ahí afuera. Y ese es el gran juego del ego, de empezar a dejar de ver ahí afuera lo que en realidad debe ver ahí adentro para poder integrarlo. Uh-huh. Bueno, y con algo que dices también vuelvo al tema de la física cuántica, porque si te fijas, la física pura y dura te dice que tú no afectas el entorno, pero resulta que las tradiciones ancestrales de siempre decían, no, un momento, estamos todos conectados, y esto ya lo venían diciendo hace 5.000 años. Nuestra ciencia hasta ahorita dijo, oigan, que todo, absolutamente todo está interconectado, es como una red. Pero bueno, estas culturas ancestrales decían, estamos conectados y realmente somos el planeta entero. Y somos nuestro cuerpo, somos nuestra mente, nuestro espíritu, somos nuestros sentimientos y por supuesto que influimos el entorno. ¿Sí? Entonces nuestros paradigmas científicos, no todos, porque hay científicos que sí están súper a la vanguardia y Sí, que, claro. digamos, no están comprados por corporaciones ni religiones, ni quieren Exacto. acomodar su verdad a pagar este estudio, sino los científicos de verdad del corazón ya lo saben y dicen, sí, lo que yo pienso, lo que yo siento, emite unas ondas que se van a conectar y van a crear incluso el tipo de relaciones que tengo, la gente con la que estoy. Entonces ahí ya creerme tan separado del otro, sabiendo que estamos unidos, es todo un lío. Yo creo que todavía la ciencia clásica está generando cierta resistencia, pero la cuántica está entrando arrolladoramente, así que ya dentro de no mucho tiempo más vamos a empezar a comprender que somos los creadores de nuestra realidad, que en ese campo electromagnético que emitimos ondas, conectamos con situaciones, eventos o personas que están vibrando en esa frecuencia y es lo que vamos a traer a nuestro campo. Entonces, esta famosa frase de que hemos dicho tantas veces, de seguir pateando la misma piedra, vamos a tener que revertirla y darnos cuenta que hay algo que estamos haciendo, que todo el tiempo seguimos atrayendo piedras para patear en el camino, ¿no? Y que no es la culpa de la piedra, sino de qué estoy haciendo yo para que esa piedra esté en el camino otra vez. Digamos, ¿qué mensaje me está dando a mí esa piedra que tiene que ver con mi camino? Porque está puesta en mi camino la piedra, no en el camino del otro. Y creo que esto es maravilloso, cuando empezamos a darnos cuenta que somos creadores, autores, protagonistas de nuestro camino. En ese protagonismo podemos hacernos cargo de que esa creación nos corresponde. No le corresponde a un señor arriba de la nube ni a otro que me quiera hacer el mal. Es mío y yo elijo qué personajes voy a poner en ese escenario de esa experiencia que es de mi obra de teatro para cumplir con ese camino que necesito hacer y experimentar como experimentador de mi divinidad aquí en la tierra esa experiencia y luego extraer la sabiduría. Ojalá cada día podamos empezar a darnos cuenta de esa autoría que tenemos en lugar de seguir desde el ego
juzgando, criticando, poniendo afuera la culpa de nuestras miserias o desventuras. Y creo que eso es parte del despertar, de la conciencia, de la evolución. Yo sé que mucho de todo esto está en tu libro. ¿No te gustaría contarnos un poquito cómo surgió la idea del libro para adentrarnos en ese tema, Antonia? Bueno, pues mira, como te decía yo, y tú leíste ahí en este escrito, yo siempre he sido amante y apasionada de lo humano, o sea, sé que hemos metido las patas 1800 veces y mucho más, pero esta necesidad de conectarme con otros humanos, ¿no? Como esa solidaridad de gremio de, oye, esta experiencia es muy intensa, cada una con sus temas muy puntuales, pero en realidad es una experiencia intensa donde también hay dolor, porque tenemos un vehículo físico y pues a veces sentimos dolor genuino y real. Por eso hago una diferencia también al principio cuando tú hablabas de el dolor es inherente a lo humano y sufrir es opcional, porque sí va a haber muchas cosas que nos van a doler y cosas realmente desgarradoras como humanos, pero hay una partecita de nosotros que se embeleza en ese pasado y aunque ya no esté en tiempo real el dolor, quiere volver a regocijarse una y otra vez en el fango y vuelve, y ahí es cuando te conectas con el sufrimiento. Entonces, el ego es especialista en el pasado. Todo lo que hace, cada movimiento está conectado con el pasado. Entonces, no hay nada creativo allá. Pero bueno, no me quiero desviar ahora. Te estaba diciendo cómo llegué a esto del libro. Pues eso te digo, como en realidad me gusta mucho el tema humano y yo siempre me he preguntado, oye, ¿será que la otra persona siente igual de intenso a mí o sufre por lo mismo? Y ahí fue cuando me puse como en plan de trabajo interior, senté así en una silla vacía a mi don ego o a mi doña ego, da igual, lo volví don ego, porque como aquí abajo en el libro dice, que tu don ego se transforme en un don, ¿sí? Exacto. Porque, bueno, ahí hago alusión de cómo incluir al ego para que se vuelva nuestro secretario y se ponga al servicio de la vida, en vez de estar poniéndonos zancadillas y llenándonos de rabia, de victimización, de timidez, de lo mío no vale, todo eso tan egoico. Y más bien ubiquemos al ego y le demos su lugar. Pero bueno, mira, todo esto surgió, eh, fue una buena temporada, fue bastante tiempo. Me levantaba por la mañana, escribía, yo digo, ¿cómo está el clima? Entonces, a ver si estaba tormentoso o soleado. Y en esos escritos, como que empezaba como a trabajar con toda esta parte egoica y lo volví un personaje teatral. Entonces dije, me voy a sentar todos los días a hablar con el ego, o con don ego o con doña ego, no importa, para hacer contacto. Y en ese contacto, en esa comunicación, permitirme reconocer una cantidad de territorios que no me gustaba transitar, desde luego, ¿no? Y que creía que no eran míos. Ah, no, eso será de mi jefe o eso será de mi pareja, pero yo no tengo eso. Entonces, claro, todo este trabajo del espejo, de la proyección y demás, y fue surgiendo la obra de teatro. La obra de teatro porque el libro está escrito con un formato de obra de teatro, donde el principal personaje es Don Ego, que es un fractal de todos nosotros. Y bueno, también otros personajes que salen ahí en la trama del libro son fractales de todos nosotros. Y bueno, quise hacerlo, o se fue gestando, de una manera muy lúdica y muy como artística. Entonces, empezaron a surgir canciones, entonces agarraba mi celular y grababa la letra que me venía con el ritmito, lo cantaba así,
y después me daba cuenta que venía la otra parte de la canción, o que me venía toda de un tirón, o que venía un poema que luego musicalicé en el libro. Entonces me empecé a dar cuenta que había partes de mí que eran tan complicadas de entender desde lo dual, que necesitaba al arte como para unir, para coger esa esencia y poder hacer una catarsis con todo eso que estaba ahí bloqueándome atorado. Entonces fueron surgiendo la historia de Don Ego, la obra de teatro, fue surgiendo las canciones y los poemas musicalizados que vienen con el libro. Cuando es así libro en papel, viene el disco aquí. Claro. Cuando ¿es digital? Por digital, viene pues allí en Amazon Digital, y ahí vienen las canciones, uno se va metiendo, Perfecto. Los poemas, que finalmente van conectando con ciertas áreas que se van moviendo dentro de los protagonistas que se ponen en contacto con Don Ego, ¿sí? Dentro de la trama teatral. Entonces, cómo se van moviendo ellos. Incluso también Don Ego canta una canción que se llama Que no me puedo querer, porque es muy, muy egoico el creer que no me puedo querer. Me tienes que querer tú, Silvia, y me tienen que querer, ¿sabes? Mis padres y mis amigos y mis hijos, porque si no, yo no estoy tan convencida de que valgo. ¿Sí? Necesitamos como esos aplausos. Entonces se volvió un cantejondo, como un flamenquito ahí, así me surgió, con palmas, y él va cantando Que no me puedo querer. Y bueno, las cancioncitas que parecen así como muy light, no son tan light, fíjate, ni la trama tampoco. ¿No? Es con unos actores, y dije, el gremio de la actuación es perfecto para ver nuestros diferentes máscaras, nuestros disfraces, ¿no? Cómo usamos los ropajes de otros personajes y se nos olvidó quién realmente somos, ¿no? En aras de ese aplauso y de que otros nos quieran y de ser incluidos y todo eso que cree nuestro ego, ¿no? Nuestra estructura egoica. Entonces, la idea no es pelearse con el ego, y de hecho, no es que le empiezas a ver su luz, ¿sabes? Le empiezas a ver su amor, claro. Hay una frase que pongo por ahí en el libro, creo que es en la introducción, que es como algo así como: cuando comprendo a mi enemigo lo suficiente como para derrotarlo, en ese momento también lo amo. Es una frase de Orson Scott Card. Y la puse ahí en el libro porque eso me pasó a mí con el ego. Es como era lo que más yo quería rechazar. Y uno siempre termina queriendo rechazar algunas cosas. Sí. Lamentándome, no debió haber sido así. O sea, luchando contra lo que es. Porque el ego siempre va a luchar contra lo que es. Siempre considera que debió haber sido de otra manera, porque tiene un gran problema para estar en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora, en el presente, el ego se desmantela, porque el momento presente los contiene todos, no es dual, no es el pasado y el futuro, sino es aquí y ahora donde están. Todo el pasado y todos los potenciales de futuro es aquí y ahora. Entonces, al estar en un profundo momento de presente, el ego se desmantela, se desarticula, al igual que cuando nos reímos de nosotros mismos o cuando le metemos humor a algo. En ese instante, el ego no sabe qué hacer. Sí, porque el ego los toma súper serio todo, ¿no? Es muy dramático y demás, esa parte egoica nuestra. Entonces, pues así fue que fue surgiendo. Antonia, hay una pregunta de una de nuestras televidentes que se llama Clau Molina, amorosa. Ella viene escribiendo cosas muy lindas y dice, pregunto, ¿tenemos el poder, por así decirlo, de protegernos a tal punto que la negligencia humana no pueda matarnos? Claro, obviamente, como decía antes, traemos nuestro
paquete de supervivencia, ¿sabes? Entonces, si a mí alguien llega y me da un empujón, ahí mismo voy a activar una agresividad, digamos, como apropiada, por decirlo de alguna manera, sana, y esa agresividad a lo mejor hace que, sin que quiera, yo te empuje también. Oye, mira, es que El tema es cuando se vuelve violencia. Yo, por supuesto, tengo que delimitar a todo aquel que venga a afectar mi vehículo físico, porque yo necesito la ficha para este juego de parchís o de parqués, como les decía al principio. Claro. Yo no voy a ser tan mensa de ponerme ahí a que me den 40 cachetadas, porque es una parte de mí, y cuando me conecto con mi yo esencial, me voy a cuidar. Y me voy a cuidar, y si tengo que delimitar, delimito todo aquello que considere tóxico para mí. Ahora, no me voy a ir a meter, ¿sabes? Ahí, y que otros hagan lo que quieran conmigo. Pero lo que sí tengo claro es que ya puedo tomar distancia sin creer que entonces yo tengo que acabar con todos aquellos que yo considero negligentes, porque ya sabemos, como les decía antes, sí, hay temas muy fuertes, hay sistemas de creencias muy, 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 muy fundamentalistas, y que si tú no piensas igual, simplemente van y te matan, punto. O quieren algo tuyo y van y te matan. Entonces, en esos casos extremos, por supuesto que lo que tengo que hacer es delimitar. Y me cuido y me protejo en ese sentido de ellos. Pero cuando hablamos acá de lo egoico, no tiene que ver con eso, que sí, el psicópata en serie, pues yo no me voy a poner con que mira, es que conéctate con tu ego, desde luego. No, justamente, mejor que esa parte no la intentemos, porque esa es peligrosa. Exactamente, no. Solo que yo me sé cuidar sin que yo tenga que ir a acabar con todos los psicópatas, pues a lo mejor no soy yo la que tiene que acabar con ellos. Hay unas entidades, unas instancias que harán eso. ¿Para qué? Para yo conectarme con mi equilibrio, con mi paz, para poder bajar de la cabeza al corazón de alguna manera y decirle sí a la vida. Y hablando del corazón, y ya que estoy en tu programa de Desde el Corazón, fíjate lo interesante que es esto. Y es que cuando ya se ha descubierto también que nuestro corazón es como otro cerebro. Hay 40.000 células especializadas, como si fueran neuronas craneales, y estas 40.000 neuronas del corazón se llaman neuritas sensoriales. Esas sienten, recuerdan, aprenden todo por su cuenta, ¿sabes? Es un sistema increíble, y parece ser que el campo electromagnético del corazón es muchísimo, muchísimo más potente que el de nuestro cerebro craneal. Entonces, claro, todo va a que cómo nos conectamos. Si yo insisto en estar demasiado mental, desconectada del corazón, voy a estar pendulando continuamente en lo dual mental. Tendría que empezar a recibir más información de aquí. Y lo curioso es que en estos institutos, hay un instituto, especialmente en el norte de California, que se llama HeartMath. Ese instituto, ellos llevan estudiando 20 años y tienen los aparatos ya para medir, bueno, cuando estamos en una onda cerebral gamma, se conecta mucho más fácil con las ondas del corazón. Cuando yo estoy emitiendo sentimientos de gratitud, de aprecio, de lo que se despliega y la amplitud que tiene mi campo electromagnético del corazón, lo cambia todo. Me mejora el sistema endocrino, mi sistema inmunológico se fortalece, todo lo que tiene que ver con esta conexión, que eso ya está científicamente comprobado, y es solo cuestión de meterse, y hay unos estudios apasionantes, ¿no? Absolutamente. Entonces, si yo empiezo a alinear
digamos, mi latido cardíaco, con la cabeza que creo que se tiene que alinear en un punto cero, es como un 0,1 Hz, pero digamos, es como ir al punto cero. Lo que yo emito y lo que yo recibo como emisores y receptores que somos energéticamente es otra cosa. Mi realidad a lo mejor ya no me va a poner frente a gente que realmente quiera acabar con mi vida. Exacto, ¿Sabe? porque empiezo a emitir otra vibración y conecto con esa vibración que está en todos lados, porque todas las vibraciones están permanentemente accesibles como potenciales para conectar con nosotros. Antonia, yo me quedaría 3 horas más hablando con vos, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo y yo sé que íbamos a cerrar con un lindo poema que no sé cuánto tiempo te va a tardar que lo leas, si quieres leerlo, porque si no nos van a sacar del aire. ¿Querés cerrar con ese poema? ¿Es cortito o querés que nos despidamos? Sí, déjame ver. Bueno, pues mira, en realidad quería cerrar con una canción que se llama Ego, te veo. Ajá. Y es más, ¿sabes qué estoy pensando? Que la podría poner aquí y a lo mejor se alcanza a oír. No se va a oír, ya intenté eso en otro programa y no se va a oír, así que yo no te sugiero que lo intentemos, pero sí le diría a la gente, aunque yo sea le diría a la gente que sepan que en el libro está y que lo pueden comprar junto con todos los temas musicales divinos, pues si no, sí se nos puede distorsionar el sonido. Ya alguna vez interpreté y no sale lindo, sale muy desprolijo, pero más allá de eso, te quería decir que fue un placer enorme, como siempre, tenerte así del otro lado, con toda tu sabiduría, con la claridad para expresarlo. Y sí te quiero que nos cuentes a las personas que quieran comprar el libro, ¿dónde tienen que hacerlo? Mira, lo tengo por Amazon. Ok. Digital. Simplemente Don Ego por Antonia Regalado. Don Ego en Amazon. También si se meten a mi página web, que es www.antoniaregalado.com, ahí en uno de los apartes de mi página web está una parte, una pestañita que se llama Don Ego. Ahí también te metes directamente al link para comprarlo. También lo pueden comprar para quienes, pues, bueno, vivan en Colombia, conmigo directamente, digamos así, ya en físico, o para quienes vivan también en Colombia, en las librerías Era Azul, del Andino y de Hacienda Santa Bárbara, es donde lo tengo ahí. Entonces lo tienen como bastante accesible, ya estando en Amazon ya es muy fácil. Yo te quiero agradecer, le quiero agradecer a la gente amorosa que están escribiendo, agradeciendo nuestra conversación y toda la información, como lo hago yo. Te quiero agradecer profundamente que estés acá y bendigo la tecnología que estando vos en Colombia y yo acá podamos estar charlando así como si estuviéramos en el living de casa. Así que eso es la no localidad. Exacto, a mí me encanta y la disfruto como loca. Así que gracias, 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 querida Antonia. Mira, con todo el amor estuve aquí y además que me enteré que ya sacaste tu tercer libro. Sí, sí, en eso estamos y la gente ya sabe que pueden comprar ese libro en todas las plataformas digitales. Así que gracias por haber estado aquí. A ustedes gracias por haber compartido este espacio, una vez más, como ya saben, desde el corazón. Y la cita es otra vez el lunes que viene a las 8 de la noche en vivo. Los veo ahí, les mando un abrazo enorme y que tengan muy buena semana. Chao, chao.